Listo. Bueno, entonces, como se pueden dar cuenta, hoy vamos a hablar de las enfermedades del sistema urinario. Hablar del sistema urinario y sus enfermedades, pues es hablar de muchas enfermedades. Qué pena, es que se Señora, ve la carpeta, no se ve la presentación, sino la carpeta. no me digas eso, ¿verdad? Sí, señor. Espérame un segundito, por favor. Bien. Listo, entonces vamos a empezar. Por favor, pregunten, porque la idea es que, pues, que no se queden las dudas por ahí pendientes. ¿Listo? Cuando hablamos entonces del sistema urinario, habíamos dicho en alguna oportunidad que lo habíamos revisado, que son esos órganos encargados de producir y eliminar la orina. Habíamos dicho que la orina es ese líquido de desecho, ese producto del metabolismo celular, es uno de los más importantes sistemas de excreción que tiene nuestro cuerpo. Recuerden que los sistemas excretores, habíamos hablado de que en la piel teníamos glándulas sudoríparas, que en los pulmones eliminábamos el CO2, que hablamos en la última clase, y que también a nivel de los riñones, pues íbamos a eliminar la orina, que era esa sustancia de desecho. Entonces, su función principal es mantener ese equilibrio o esa homeostasis corporal, controlando la composición y el volumen de la sangre. Los órganos que generan o que secretan la orina o que la fabrican como tal, pues son los riñones. Y lo demás que hace parte del sistema urinario son las vías por donde se elimina la orina. Entonces eso quiere decir que nuestro sistema urinario se divide en dos. Los órganos encargados de producir la orina y los órganos encargados de transportarla y eliminarla. Hasta ahí el tema es muy sencillo. ¿Cuáles son los órganos encargados de la producción de la orina? Pues los riñones. ¿Y cuáles serán entonces el conjunto de órganos y conductos o vías por las que vamos a transportar y eliminar la orina? Los ureteres, la vejiga urinaria y la uretra, que es el último conducto de salida para la orina. Hasta acá vamos bien. Entonces acá tenemos a cada lado el riñón derecho, el riñón izquierdo. Tenemos las glándulas suprarrenales que no hacen parte del sistema urinario, pero que se localizan en los polos superiores de nuestro riñón. Ese riñón en su interior tiene unas estructuras y esas estructuras es donde encontramos la unidad funcional del riñón, que es la fábrica de producción de la orina. ¿Alguien recuerda cómo se llama esta unidad que tenemos aquí? ¿Quién me dice? La unidad funcional del riñón. Recuerden que casi siempre cada órgano o cada sistema tiene unas unidades funcionales. ¿La nefrona? Muy bien, Juliana, la nefrona. La nefrona es la fábrica de orina, ¿sí? Y está compuesta por varias estructuras. Tenemos aquí el glomérulo, la cápsula de Bowman, los túbulos contorneados proximales, el asa de Henle, el túbulo contorneado distal, el túbulo colector, que es el sitio por donde finalmente ya vamos a tener la orina. Y en ese tipo de procesos es donde se hacen todos los intercambios de filtración de sustancias, electrolitos, agua y sustancias de desecho, que son las que se van a eliminar. Las sustancias de desecho que produce el riñón y que elimina el riñón, específicamente, pues son varias, pero las más importantes son la urea y el amoníaco.
Entonces la urea y el amoníaco son esas sustancias de desecho que vamos a eliminar por el riñón. Hasta acá no hemos hecho otra cosa que repasar un poquito de la anatomía. Todo el sistema urinario en la mujer, como en el hombre, es idéntico a excepción de la última parte de las vías urinarias que hace referencia solamente a la uretra. Y su diferencia pues es claramente radica solamente en el tamaño de la uretra, que en el hombre va a ser un poco más larga y en la mujer es mucho más corta. Y el hecho de que en la mujer la uretra sea más corta, pues eso facilita las infecciones urinarias. Es por ese motivo que las infecciones urinarias son en frecuencia mucho más frecuentes en la mujer en comparación al hombre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la uretra nosotros también tenemos mecanismos de defensa. Entonces es más fácil que las bacterias alcancen a pasar como todas estas barreras de defensa que tiene la mujer. Y en el caso del hombre, pues es un poco más complejo porque es mucho más largo ese mecanismo de defensa que tendrían que atravesar. Bien. ¿Preguntas hasta acá? Bien, vamos a empezar entonces a ir enumerando algunas de las patologías más importantes de nuestro sistema urinario. La nefrosis. Entonces recuerden, yo sé, traten de buscar la forma de hacer todo muy esquemático. Una pequeña definición de cada cosa. La etiología, que hace referencia a lo que causa la enfermedad. De pronto los síntomas y tratamiento. Así deberíamos manejar el estudio de las enfermedades. El nombre de la enfermedad, en qué consiste, qué la origina, cuáles son los síntomas o cómo se va a representar en nuestro cuerpo y cuáles son las posibilidades de diagnóstico y tratamiento. Entonces, la nefrosis es un grupo de síntomas que comprenden proteínas en la orina, bajos niveles de proteína en la sangre, niveles altos de colesterol y triglicéridos e inflamación. Entonces ahí están los síntomas. Un edema o una hinchazón, una dislipidemia o alteración del colesterol y los triglicéridos, a eso se le llama una dislipidemia, un problema o una alteración de los lípidos de nuestra sangre o nuestras grasas. Las proteínas, resulta que en nuestro riñón las proteínas se deben devolver a la sangre, no deben irse por la orina. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me hago entender? Cuando nosotros tomamos una muestra de orina y la llevamos al laboratorio, en esa muestra de orina del laboratorio, que ustedes ya vieron en el laboratorio, ahí aparecen ciertas variables, que el color, que la densidad, que el pH, y cada uno tiene unos valores o unas características normales, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si en la muestra de orina dice, hay una variable que dice proteínas. Las proteínas en la orina deben ser negativas, no deben haber proteínas en la orina. Y si las hay, deben ser en una cantidad muy mínima para considerarse normales. Entonces, cuando ustedes leen un examen de orina, cuando ustedes leen o interpretan un examen de orina, ese examen de orina va a decir proteínas negativo, ¿sí? Proteínas negativo. Pero si dice proteínas 100 miligramos por decilitro, 50, 70, 80, cualquier cantidad de proteínas que aparezcan en una muestra de orina, quiere decir que el riñón no está funcionando bien. ¿Sí? Nosotros no debemos encontrar proteínas en la orina. Las proteínas deben devolverse a la sangre. Entonces, ahorita hablábamos de la nefrona. ¿Recuerdan? La nefrona, que es la unidad funcional de nuestro riñón. Al interior de la nefrona es donde se hace todo este proceso. La nefrona coge lo que le sirve al cuerpo y lo devuelve al torrente sanguíneo, y coge lo que no le sirve y lo elimina por la orina.
pero las proteínas claramente nos sirven a nosotros, o sea, no se deben pasar a eliminar por la orina, sino deben ser o deben volver al torrente sanguíneo para ser utilizadas. Entonces, claramente, la orina no debe estar presente. Siguiente. ¿Cuál es la apariencia de la orina? Es una apariencia espumosa. Vamos a tener un aumento de peso que es involuntario. ¿Por qué? Porque estamos reteniendo líquidos. Vamos a tener una pérdida del apetito y se nos va a generar otra alteración que se llama la hipertensión arterial. Estos son los síntomas característicos de una nefrosis. Entonces nos aparece hipertensión, ya no queremos comer, nos estamos aumentando de peso porque estamos reteniendo líquidos y la orina va a tener una apariencia espumosa bien importante. ¿Listo? Ok, sigamos. Causas. Las posibles causas de una nefrosis, entonces, puede ser secundaria a una infección urinaria que no hayamos tratado. Si tenemos una infección en la orina, la cual no recibe tratamiento, la dejamos pasar desapercibida, pues se puede complicar y nos va a generar o nos puede generar más bien una nefrosis. Entonces, simplemente tuvimos una infección, no la tratamos y resultamos con esta enfermedad. El utilizar algunos medicamentos puede afectarnos el riñón. ¿Por qué? Porque la mayoría de las medicinas van a tener un metabolismo en nuestro hígado y van a tener una eliminación por nuestro riñón. Entonces nos pueden estar afectando el riñón. Hay medicamentos que nos lesionan los riñones. ¿Alguien conoce algún medicamento que sea malo para el riñón? Que al utilizarlo por tiempos largos genere una enfermedad renal. ¿Alguna idea? Bueno, uno de los más conocidos y que son de uso frecuente son los antiinflamatorios no esteroideos. ¿Cuáles son esos? El ibuprofeno, el diclofenaco y el naproxeno. ¿Sí? Entonces, consumir ibuprofeno, consumir diclofenaco y consumir naproxeno en tiempos prolongados, abusar de ellos para manejar el dolor, nos va a afectar el riñón de manera directa. ¿Listo? Y pues esos son de venta libre y son de consumo libre porque pues uno generalmente tiene alguno de esos tres en su casa y cada que nos duele algo, entonces ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco. Ya todos los conocemos, ¿cierto? Y todos los identificamos. Pues aprendan que cuando uno hace una terapia para manejo de dolor, no debería hacerla por más de 4 días. Entonces va a tomar ibuprofeno cada 8 horas por 3 o 4 días y ya, pare de contar, porque si sigue la terapia de ibuprofeno, pues va a dañar el riñón. El cáncer pues nos puede generar una nefrosis, alguna enfermedad de tipo hereditario o genético y trastornos inmunitarios, que nuestro mecanismo de defensa por algún motivo empiece a afectarnos a nosotros y a atacarnos, como es el caso de las enfermedades autoinmunes que siempre las menciono. Bien. ¿Cuáles son esas pruebas para diagnosticar una nefrosis? Entonces, la creatinina en la sangre, importantísimo. ¿Alguno de ustedes le han hecho creatinina? De pronto sí. Bueno. Estos dos exámenes que aparecen acá primero, la creatinina y el nitrógeno ureico, también llamado el BUN, el nitrógeno ureico o el BUN son los dos marcadores de función renal que podemos adquirir en la sangre.
Entonces ustedes van, le sacan un tubito de sangre y en el laboratorio les van a procesar la creatinina y el BUN o el nitrógeno ureico. La creatinina es el resultado de la muerte de las células de los músculos, mejor dicho. Nosotros recambiamos células musculares con cierta frecuencia, ¿sí? Digamos, cada 21 días muere una célula muscular y aparece una nueva, ¿sí? Las células musculares que mueren en la sangre se convierten en creatinina. Y esa creatinina uno la tiene que eliminar por el riñón porque son células muertas y que ya no nos sirven, ¿sí? Claro, la creatinina viaja por la sangre, pero busca el riñón para salir del cuerpo. ¿Queda claro? Si yo tomo un examen de creatinina en sangre y la creatinina está alta, quiere decir que esa creatinina que debe ser eliminada por el riñón no se está eliminando, sino que se me está acumulando en la sangre porque algo pasa con mi riñón, no está filtrando la creatinina para eliminarla y me la está concentrando en mis arterias o en mi flujo sanguíneo. Entonces siempre la creatinina es un marcador de función renal importante. Si la creatinina está normal o bajita en sangre, quiere decir que su riñón está perfecto, porque coge la creatinina y la saca por la vía urinaria y la desecha. Bien. Depuración de creatinina, el examen de albúmina, que es una proteína, también se hace en sangre, y el análisis de orina que nos muestra grandes cantidades de proteínas. Recuerden que las proteínas deben ser o negativas o en cantidades muy pequeñas. No deben estar presentes en la orina. Bueno. El tratamiento, entonces, pues controlar esa hipertensión que se está generando es la medida más importante para demorar el daño renal. La meta es mantener presiones arteriales por debajo de 130-80. Los inhibidores calcioantagonistas o IECAS, este es un grupo de medicamentos para manejar la hipertensión y disminuir la cantidad de pérdidas de la orina. Entonces es un grupo de medicamentos que algunos hemos escuchado, como por ejemplo el enalapril, el captopril, que son medicamentos para manejo de tensión arterial. Entonces fíjense que en el tratamiento casi que no hay medicinas. ¿Sí? Las medicinas pueden ser estos antihipertensivos, pero la idea de los antihipertensivos es mantener simplemente las tensiones arteriales. Bueno, vamos a pasar esto. Bien. Hasta aquí la nefrosis. Entonces la nefrosis dijimos que es un daño del riñón que genera hinchazón, que genera hipertensión, ¿cierto? Que genera aumento de peso, que genera falta de apetito. Pero el síntoma más importante es la hipertensión. ¿Cómo se determina? Con la presencia de proteínas. Vamos a pasar a hablar de los cálculos renales. Los cálculos renales yo ya los había mencionado cuando habíamos hablado del sistema urinario y habíamos dicho que son materiales sólidos que se forman dentro de un riñón. Cuando el riñón solo debe formar material líquido, que es la orina como tal, pues resulta que cuando tenemos un exceso de ciertas sustancias, esas sustancias se van uniendo entre sí y forman materiales sólidos que tienen apariencias de cristales o apariencias de piedritas como tal, que pueden ser de calcio, ¿sí? O de fósforo. Un cálculo se puede quedar en el riñón o puede desprenderse e ir bajando a través del tracto urinario. Entonces resulta que aquí se forman los cálculos y ellos siguen el trayecto como si hicieran parte de la orina. Entonces ellos tratan de salir por la vía urinaria. Es muy doloroso. Vamos a ver acá la presencia
de piedritas que se están formando, trozos. Aquí hay uno, otro, aquí hay otros, y aquí hay uno grande enclavado en la pelvis urinaria. Esas piedritas que son grandes, pues bajan por la vía urinaria, bajan por el ureter, llegan a la vejiga y finalmente salen del cuerpo en la mayoría de los casos. Pero en otras oportunidades lo que hacen es obstruir la vía urinaria y complicar el tema relacionado con la orina. Los cálculos renales. Los síntomas son bien importantes. Los síntomas, los cálculos al ir pasando por los ureteres en la vejiga o en la uretra, producen un dolor renal, que es un dolor bien intenso, un dolor al orinar, presencia de sangre en la orina. Entonces nosotros revisamos en la orina algunas cosas, como por ejemplo cuando nosotros estamos realizando la micción o eliminando la orina, nos damos cuenta que la orina tiene pintas de sangre. ¿De qué depende el tratamiento? Pues del tamaño de ese cálculo, del sitio donde se encuentra ubicado y de qué tipo de cálculo estamos hablando. Muchas veces ellos simplemente hacen el recorrido por todas las vías urinarias y los expulsamos, que eso es, digamos, lo menos grave y lo más fácil. Pero en algunos otros casos ya toca valernos de procedimientos como cirugías, romper el cálculo con ondas de choque, que eso es a lo que le llaman una litotripsia, romper cálculos con unas ondas de choque. Es una enfermedad que tiene una predisposición hereditaria. Entonces, hay personas que si uno tiene familiares que han sufrido de cálculos, y más cuando son de la primera línea, como los padres, entonces, pues la posibilidad de que exista la enfermedad o que la podamos padecer existe. Entonces, las recomendaciones que se da es consumir abundantes líquidos, por lo menos 2,5 litros de agua al día, comer pocas carnes rojas, porque las carnes ayudan a la formación de estos cálculos. Bien. Hasta aquí vamos bien. ¿Preguntas? Es que no los veo algunos en cámara, entonces no sé si vamos bien, si están copiando, si están entendiendo, si tienen preguntas, si están capando clase. Díganme, díganme. Sí, buenas. Ay, gracias, Daya. ¿Alguien más? No importa, puedes desayunar. Yo también me tomo mi tinta hasta ahora. Hola, Karen, buenos días. Bueno, Alejandra sí, ya sabemos que ya en ocasiones se ocupa. Y Juliana, pues bien. ¿Y Milagros? Profe, es que estoy en la tienda. Ah, bueno. Entonces, lo digo es porque uno empieza aquí a hablar y cuando no los ve, entonces uno dice, ¿será que sí están ahí o estoy aquí desgastando mi garganta? Bueno, hasta aquí vamos bien. Más o menos quedó claro lo de la nefrosis, más o menos quedó claro lo de los cálculos en la orina. ¿Sí? ¿Seguro? Bueno. Esta es una enfermedad o una condición médica mucho más frecuente, mucho más conocida, y son las infecciones del tracto urinario, que nosotros conocemos como infecciones de vías urinarias. Las infecciones de las vías urinarias son las más frecuentes del sistema urinario como tal, y las más, pues las que hemos de repente padecido alguno de nosotros en algún momento.
y que pues no son tan graves porque pues son una infección, pero casi siempre tenemos un tratamiento a mano. ¿Qué es? Pues es la invasión, colonización y multiplicación de gérmenes en el tracto urinario. Generalmente esos gérmenes son bacterianos, ¿sí? Debe estudiarse con cuidado y debe diagnosticarse lo más tempranamente posible para evitar que se nos dañe el riñón, ¿sí? ¿Por dónde puede llegar una infección al riñón? Generalmente, pues desde abajo hacia arriba. Entonces las infecciones ingresan por la uretra, llegan a la vejiga y se pueden ir subiendo por los ureteres hasta alcanzar el riñón, ¿sí? ¿Por qué es fácil que se nos pueda dar una infección urinaria? Pues por muchas razones. En el caso de la mujer, pues porque su tamaño de la uretra es muy corto, porque en la parte genital o anogenital existe, digamos que una cercanía importante donde es muy fácil que gérmenes del aparato digestivo puedan migrar hacia el aparato urinario, ¿sí? El hecho de tener relaciones sexuales con la vejiga llena, ¿sí? O el hecho de la promiscuidad o algunas enfermedades de transmisión sexual pueden favorecer una infección urinaria. Generalmente los médicos recomendamos cuando hay infecciones repetidas que cuando se vaya a tener, por ejemplo, una relación sexual, se elimine la orina antes de. Y una vez terminada la relación, vuelva nuevamente a tratar de eliminar lo que sea que tenga de residuos de orina. Eso hace que se barran algunos gérmenes. Entonces, esos datos pues son importantes. Lo primero que se va a infectar cuando entra una bacteria, ¿qué va a ser? La uretra, ¿sí? Y entonces, si se nos infecta la uretra, ¿cómo se llama la enfermedad? La inflamación de la uretra. ¿Quién dice rápidamente? Una ¿Uretrosis? uretritis, casi. Ah, Itis. Acuérdate que el sufijo itis determina inflamación o infección, ¿listo? Entonces, la uretritis. A la vejiga, el nombre técnico de la vejiga es el cístico, ¿sí? Entonces, cistos significa vejiga. Por eso se le llama cistitis a la infección o a la inflamación de la vejiga. ¿Listo? Cistitis es la inflamación de la vejiga urinaria. Por encima de la vejiga están los conductos que vienen del riñón. ¿Cómo se llaman esos? Los ureteres. Y los ureteres también se pueden infectar y entonces se llama una ureteritis. No una uretritis que es de uretra, sino una ureteritis que es de ureter. Entonces no confundamos los términos, aunque tengan de pronto una escritura similar. Ureter y uretra. Uretra produce uretritis, ureter produce ureteritis. ¿Listo? Bien. Profe, una pregunta. Dime. Cuando no tienes cistitis, ¿cada cuánto va al baño? Pues ese es uno de los síntomas importantes de la cistitis, que aumenta la frecuencia de la capacidad urinaria. Mejor dicho, si tú te inflamas en la vejiga porque tienes cistitis, pues cada que empieces a llenar la vejiga vas a sentir esa necesidad de ir a eliminar porque la tienes inflamada. Entonces, si regularmente tú vas cada 2 horas o cada 3 horas, con la cistitis casi que tienes que ir cada 20 minutos, cada media hora, porque el cuerpo te lo pide, ¿sí? Pero es precisamente porque tienes un proceso. Y cuando tú vas al médico y tú le dices, es que tengo un dolor bajito, tengo un ardorcito al orinar y aparte estoy yendo cada media hora al baño, pues casi que el médico ni siquiera necesita hacerte un examen de orina, sino por la sola clínica, los solos datos que tú estás dando de tus síntomas, él dice, tienes una infección urinaria sí o sí y necesitas tratamiento.
y no es necesario, si vaya a tomarse un examen de orina, vengan 3 horas y se lo leemos, ¿no? Sino de una vez, con la pura clínica del paciente, se determina que hay una infección urinaria. ¿De acuerdo? Sí, Bien. señor. Listo. Entonces dijimos que esa era la ureteritis. Resulta que ya acá en la parte de arriba de nuestro riñón, en la parte de arriba de nuestro riñón, tenemos la pelvis renal y tenemos el riñón como tal. Si la infección está en la pelvis renal, se le va a llamar una pielonefritis. ¿Sí? Pielo es de pelvis y nefritis de riñón. Entonces, las pielonefritis quiere decir que la infección urinaria que inicialmente estaba aquí abajo, en las vías urinarias bajas, ahora es una infección de las vías urinarias altas. Y esa es mucho más difícil de tratar, porque pues una cistitis, digamos que la podemos controlar y le aumentamos la ingesta de líquido y no, digamos que protegemos de que no se nos suba al riñón. Pero cuando la enfermedad ya está en el riñón, muchas veces toca hasta hospitalizar para que los antibióticos se administren por vías endovenosas, ¿sí? En líquidos y demás. Es un poco más complicado el tema. Bien. Pielonefritis, infección del riñón crónica, si es de curso prolongado en el tiempo o en el caso de cuadros recurrentes de infección urinaria. Entonces, varias infecciones repetidas pueden generar una infección en el riñón. Dolor al orinar, orinar muchas veces y de a poco, lo que hablábamos ahorita. La presencia de fiebre no es todo el tiempo. En ocasiones sí, en ocasiones no. ¿Por qué? Porque pues la fiebre aparece más cuando tenemos infección en el riñón como tal, pero cuando tenemos cistitis casi nunca aparece la fiebre. La presencia de sangre en la orina es un signo importante. ¿Alguien sabe cómo se le puede llamar a la presencia de sangre en la orina? Entonces vamos a hacer la unión de términos. Si tener proteínas en la orina se llama proteinuria, tener sangre en la orina se va a llamar, no es sangruria, no, se llama hematuria. Hematuria. Ese es el término técnico para definir sangre en la orina. ¿Listo? ¿Cómo se le llama al dolor al orinar? Se llama disuria. ¿Cómo se le llama a orinar muchas veces y orinar de a poco? Se llama polaquiuria y oliguria. Entonces, tiene polaquiuria, que es aumento de la frecuencia de ir a orinar, y tiene oliguria, orina poquito, ¿sí? Tiene disuria, ardor al orinar, tiene hematuria, sangre en la orina, ¿sí? El mal olor en la orina, sí, pues así se le llama orina fétida simplemente. Ese sí no tiene un nombre técnico como tal, sino orina. Entonces, cuando ustedes estén en sus prácticas y el médico les diga, tenemos un paciente con disuria, polaquiuria, oliguria y hematuria, entonces ustedes ya, él no tiene que decirles que les está diciendo que es un dolor al orinar, que orina muchas veces y de a poquitos y que tiene presencia de sangre en la orina, sino como ustedes ya conocen los términos, hematuria, claro, tiene sangre en la orina. Proteinuria, le salieron proteínas que el doctor Alexander dijo que nunca deberían haber proteínas en la orina y si habían tenía que ser en pocas cantidades. Eso. Y así sucesivamente cualquier cantidad de variables. Existen 3 maneras de evitar estas infecciones. Bueno, esas 3 maneras que nos recomiendan acá es, primero, no retener o aguantar mucho las ganas de orinar. Y eso es lo que hace uno cuando está, por ejemplo, en un trabajo que le demanda estar pegado ahí. Por ejemplo, un cajero de un banco, ¿cierto?
o esas personas que realmente tienen un servicio de atención al cliente y que tienen una fila y la persona que vende los pasajes para el Transmilenio. En una hora pico todo el mundo haciéndole fila a recargar su tarjeta. Ellos no se pueden parar de ahí porque ese es su trabajo. Y si se van, pues se les colapsa su sistema. Así de sencillo. Evitar el uso de protectores diarios en el caso de las mujeres, pues digamos que sí y no, pues eso depende de las razones por las cuales se deberían usar. Pero el protector diario, digamos que es un cuerpo extraño que va a generar una fricción, que va a generar un cultivo, que en realidad no debería utilizarse, sino solamente cuando sea necesario. Utilizar ropa interior de algodón. El algodón, digamos que es de los materiales que más se recomiendan para evitar ciertas patologías de este tipo urinario. Y el tratamiento, pues depende de qué bacteria se desarrolle en el cuerpo. Y aquí hablan de un examen que se llama un urocultivo. Yo supongo que ustedes alcanzaron a ver que era un urocultivo en bacteriología. Díganme que sí, porque si no yo ya me empiezo a preocupar. ¿Sí lo vieron? ¿Lo entendieron? ¿Les quedó claro? ¿Les explicaron? ¿Y me lo pueden explicar? Juliana dice que más o menos, y el resto no recuerda haberlo visto. ¿No? ¿Qué significa un urocultivo? Vamos a ponerle lógica a esto, para no rayarnos la cabeza. ¿Sí? ¿Uro qué es? Orina, ¿sí o no? Y cultivo, pues cultivar la orina. ¿Cómo se cultiva la orina? En un laboratorio clínico, en una cápsula de Petri, que es esa cosita redonda que teníamos donde vamos a colocar la orina que se recogió. En el urocultivo lo que hacemos es esperar el crecimiento del germen, ¿sí? Y pues el trabajo de un bacteriólogo es determinar, de acuerdo al germen que esté creciendo, de qué tipo de germen se trata. El más frecuente es uno que se llama la Escherichia coli, por ejemplo, que es una bacteria del aparato digestivo y que muchas veces nos contamina las vías urinarias. Si nosotros ya tenemos claro que es un E. coli, una Escherichia coli, lo que nos genera la infección, necesitamos probar con los antibióticos. ¿Cuáles antibióticos? Hay unos discos pequeños que colocamos en el mismo cultivo, ¿sí? En el mismo cultivo vamos a colocar unos discos de antibiótico. Esos discos de antibiótico, uno va a ser de ampicilina, otro va a ser de cefalexina, otro va a ser de ciprofloxacina, otro va a ser de trimethoprim sulfametoxazol, otro va a ser de penicilina como tal, amoxicilina y demás. ¿Sí? Entonces, en cada extremo o en esa lámina de Petri, vamos a colocar esos discos de antibiótico. ¿Sí? Y las bacterias siguen su crecimiento al lado de los antibióticos. ¿Qué pasa? Cuando las bacterias se acercan mucho y como que envuelven a un disco de antibiótico, quiere decir que ese antibiótico no les hace ni cosquillas. ¿Ya? Pero cuando las bacterias apenas sienten ese antibiótico, se empiezan a alejar y hacen como un halo, como un círculo, como una barrera alrededor de ese antibiótico y se separan y cada vez tratan de separarse más de ese antibiótico. Quiere decir que ese antibiótico es el que tiene la capacidad de destruirlas. ¿Ya? Entonces el bacteriólogo cuando hace su informe dice urocultivo positivo para Escherichia coli, que fue la bacteria que aislaron. Es resistente a, entonces coloca la lista de antibióticos a los cuales las bacterias ni se inmutaron, sino que se podían agrupar alrededor de ese antibiótico y no les generaba ninguna alteración.
Entonces, es resistente a la amoxicilina, es resistente a la cefalexina, es resistente al trimmetoprim sulfamethoxazol, por ejemplo. Y a ese antibiótico al cual las bacterias se separaron y ya no se quieren acercar, es porque ese es el que necesitamos utilizar en el paciente para tratar su enfermedad. Entonces es sensible, ese antibiótico es sensible, o esa bacteria, perdón, es sensible a la ciprofloxacina. Entonces yo como médico recibo ese informe y digo, esta bacteria es esta, es resistente a estos 3 antibióticos, pero es sensible a este. A ese que es sensible, pues ese es el que necesita el paciente. Entonces vas a tomar ciprofloxacina cada 12 horas por una semana y después, 3 días terminado el tratamiento, repetimos el nuevo cultivo y ya tiene que salir negativo. Ese es el manejo de una infección urinaria. ¿Quedó claro? Bueno, ya saben que es un urocultivo. Ya saben que es disuria, que es polaquiuria y oliguria, que es hematuria. ¿Alguna pregunta en relación a las infecciones urinarias? Profe, cuando no tiene cistitis, puede tomarse, o bueno, no sé si es tomarse o, bueno, meterse esa por allá, unos óvulos. Sí, lo que pasa es que digamos que en el caso de las mujeres la cistitis puede ser alterna con un problema genital. O sea, puede ser un problema genital y urinario a la vez, ¿sí? Entonces hay algunas bacterias que generan una enfermedad genitourinaria, en el caso de la mujer. Entonces no solamente puede tener cistitis, sino a veces se acompaña también de irritación vaginal o con flujo o esas cosas. En ese orden de ideas, pues uno dice, bueno, ¿qué tan agresivo quiero ser yo con el tratamiento? Entonces una mujer puede decir, yo estoy mamada de que cada ratico tenga esta vaina que me está molestando, tengo irritación vaginal, tengo flujo de tales o tales características y pues adicional a eso me arde al orinar. Entonces, pues uno trata de ser agresivo con el tratamiento. Entonces, bueno, sí, aplícate unos óvulos, pero que los óvulos sean conjugados. Entonces puede ser metronidazol con nistatina, o puede ser metronidazol con clotrimazol, o puede ser clindamicina, que son unos óvulos para bacterias gram negativas y que son muy buenas para las vaginosis bacterianas. Y aparte, se toma unas medicinas que van a generarle una limpieza en la orina. Entonces, no solamente es utilizar óvulos, sino también algo oral y digamos que esos dos sistemas dejarlos libres de infección. ¿Sí? Lo que pasa es que ahí sí toca ir un poco más allá, porque uno decir, bueno, pero ¿cuál es la causa? Pudo haber sido alguna infección transmitida por la pareja, o pudo haber sido el uso de ciertas prendas de vestir, o se me bajaron las defensas y me infecté, bueno, cualquier cantidad de causas. En ese orden de ideas, uno recomienda tratamientos para la pareja, cuando se tiene una pareja estable. Bien. Listo. Continuamos. La insuficiencia renal. Su nombre lo indica, no hay que ir muy lejos. Un riñón normal, pues trabaja normal. Pero un riñón insuficiente, pues es que disminuye su capacidad. ¿Sí? Entonces no hay que ir muy lejos, no hay que complicarnos con las definiciones. Cuando hablamos de un riñón insuficiente, hablamos de que es la disminución de la capacidad de filtración que tiene un riñón. Los riñones que hacen filtrar y producir orina, pero si se disminuye esa capacidad, pues es un riñón insuficiente. Como la insuficiencia no es de una, pues de golpe que dejó de funcionar, pues por eso tiene unos grados. Se mide como insuficiencia renal grado 1, que es la más leve, grado 2, que es una insuficiencia moderada, y grado 3, que es una insuficiencia, pues ya, que puede llegar a requerir en algunos casos diálisis y tratamientos un poco más agresivos. Esto obstaculiza salida de sustancias de desecho a través de la orina, lo que origina alteraciones en las funciones del cuerpo. Claro, si nuestro riñón no funciona bien, si todo lo que tenemos que desechar, en vez de desecharlo, se nos queda en sangre
y se nos queda en el cuerpo, pues nos empieza a contaminar, porque lo que a uno no le sirve debe eliminarlo. Por eso se llaman sustancias de desecho. Eso es como cuando nosotros sacamos la basura en la casa, pero no la llevamos al chute de basura, sino la dejamos acá adentro durante un mes. ¿Será que se ve representado de alguna manera? Claro, se llena de moscos, mal olor, se complica el tema al interior del hogar. Pero si cada 2 días sacamos la basura, pues la cosa va a estar limpia, ¿sí o no? Tal cual. Deme un segundito, por favor, muchachos. ¿Qué pasó? Bien, gracias. Listo, entonces más o menos queda claro el concepto de lo que es una infección, una insuficiencia en nuestro riñón, ¿cierto? Siguiente. Bueno, se produce generalmente como consecuencia de otras enfermedades que sean crónicas y no tratadas. ¿Cuáles son las más importantes? La diabetes y la hipertensión arterial. Fíjense la importancia de que si ustedes se ponen a analizar estos dos términos, diabetes e hipertensión, en la mayoría de nuestros grupos familiares hay alguna persona que sufre de alguna de estas dos cosas. O es hipertenso o es diabético. Sean los padres, sean los abuelos, sean los tíos o algún familiar cercano puede tener una hipertensión arterial o puede tener una diabetes. ¿Sí? Y entonces resulta que estas enfermedades como tal, pues a uno lo consultan y uno dice, hizo un diagnóstico así, hipertensión arterial. Necesito que se controle su tensión, entonces por eso le manda uno los medicamentos para la tensión. La dieta bajita en sal, la indicación de que hagan ejercicio, actividad física, que no sean sedentarios, que controlen su nutrición y se tomen sus medicinas. Todo eso en aras de que una hipertensión no vaya a generar otras enfermedades como es el caso de la insuficiencia renal. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se le llama a un daño del riñón? A un daño del riñón se le llama una nefropatía. Nefropatía quiere decir alguna alteración del riñón. Y las nefropatías pueden ser hipertensivas o pueden ser diabéticas. Entonces nosotros simplemente le colocamos el apellido a las nefropatías, hipertensivas o diabéticas. Una nefropatía es hipertensiva cuando es generada por una hipertensión arterial. Y una nefropatía es diabética cuando es generada o secundaria a una diabetes maltratada. Entonces, les llega el paciente a la consulta y el médico dice, este es un paciente con una nefropatía hipertensiva. Entonces dicen, tiene una insuficiencia del riñón porque tiene una hipertensión arterial que no se está controlando bien y le está afectando su riñón. O tiene una diabetes que no está bien controlada y le está afectando su riñón. Entonces, enfermedades crónicas que no sean controladas, porque las controladas no tendrían por qué dañarnos el riñón. Y hay personas que definitivamente se relajan. Sí, yo soy hipertenso, pero como la hipertensión no genera ningún síntoma, entonces no se toman las medicinas. La diabetes muchas veces no genera síntomas tampoco. Rápidamente vamos a leer eso. Los síntomas iniciales de esta enfermedad son la inflamación de los pies y las piernas. O sea, ya empezamos a acumular líquido. Como nuestro riñón no bota el líquido por la orina, pues el líquido se va para nuestros tejidos. Y los sitios donde se acumulan los líquidos que nos sobran, ¿cuáles son?
pues las zonas más declives de nuestro cuerpo y por el peso y la gravedad. Recuerden que toda la materia que vive en el mundo tiende a irse hacia el piso por la gravedad, que es la fuerza que ejerce el centro de la Tierra sobre los cuerpos, ¿cierto? Eso dicen las definiciones de bachillerato. Entonces, en el caso de nuestro cuerpo pasa lo mismo. Si nosotros tenemos líquidos que no estamos eliminando por el riñón, sino que se nos acumulan en los tejidos, ¿para dónde van a coger esos líquidos? Pues por gravedad se van a ir a las zonas más declives de nuestro cuerpo, que son las piernas y los pies. Y por eso se inflaman los pies. Algunos de ustedes que les ha tocado algún día pesado de trabajo, que les ha tocado caminar mucho, llegan a su casa y tienen los pies inflamados. ¿Por qué? Porque ese exceso de líquido que no filtró el riñón, pues se le acumuló ¿en dónde? En los pies y las piernas. Después se sigue inflamando el resto del cuerpo. Entonces se congestiona el resto del cuerpo. Se disminuye la capacidad para orinar. O sea, tras de que no puede orinar, ¿sí? Se le está acumulando todo el líquido. En vez de filtrarlo por ese riñón para eliminarlo, pues se orina muy poquito. Y empieza a tener un malestar generalizado. ¿Por qué? Porque lo que tiene en su cuerpo son sustancias de desecho que no ha podido botar y se está contaminando él mismo con sustancias tóxicas. Entonces le empieza a dar debilidad, le empieza a faltar el aire, le puede dar diarrea, vómitos, o sea, se está intoxicando con unas sustancias que ya deberían estar por fuera de su cuerpo, pero que no ha sido posible porque el mecanismo para que eso suceda está alterado o está dañándose. Es una enfermedad grave, de larga duración. Claro que es grave porque, pues imagínate, lo que tenemos que expulsar no lo expulsamos y no nos va a matar de una vez, sino que empieza a tener una evolución larga, pues el paciente empieza a tener, digamos que, cambios en su vida, no va a tener una calidad de vida, va a verse tóxico, le cambia el color de la piel, le cambia el color de las mucosas, se ven pacientes como contaminados, como si tuvieran un cáncer. Y pues obviamente van a requerir una atención y un control médico. En muchos casos se logra revertir en algo el problema y se mejora, pero depende de los tratamientos y del tiempo en el cual se hagan. La insuficiencia renal quedó más o menos clara. Bueno, más o menos bien. Bien. La pielonefritis. Ya la habíamos mencionado. ¿Dónde la mencionamos? No, Dios mío, no. ¿Dónde? Se los dije, la infección baja de la orina está la cistitis, la uretritis y la ureteritis. Pero arriba, cuando coge el riñón y la pelvis renal, se llama una pielonefritis. O sea, es una infección del riñón y de la pelvis del riñón. ¿Cierto que lo hemos mencionado? Ah, sí, claro. Bien. Entonces, la pielonefritis es una inflamación bacteriana, o sea, es una infección del riñón que destruye el tejido del riñón, o sea, puede llegar a ser muy grave, ¿sí? La pielonefritis se presenta con más frecuencia como el resultado de una infección urinaria ascendente. ¿Qué quiere decir eso? A ver, ¿quién me lo explica? La pielonefritis se presenta con más frecuencia como resultado de una infección urinaria ascendente. ¿Quién me define eso? ¿Quién me lo explica? ¿No les da miedo? ¿Qué es una infección ascendente? ¿Qué es un ascensor? Empecemos por ahí. En el que sube, ¿cierto? Y baja. Las enfermedades ascendentes son las que van hacia arriba. Entonces, ¿por dónde empezó la infección? Pues por la vejiga, debido a una cistitis. Y la cistitis no se controló y la bacteria siguió su camino hacia arriba. Porque si hubiéramos controlado la cistitis, pues la infección no sube hacia el riñón. Entonces, en su gran mayoría, o con más frecuencia, son el resultado de infecciones ascendentes. Primero fue
la cistitis o la infección urinaria normal de la vejiga, pero como no la tratamos, empezó a subirse la bacteria hacia el riñón y llegó al riñón. Y cuando llegó al riñón, la cosa cambia de nombre. Es una pielonefritis. Las bacterias gram negativas, como la Escherichia coli, que se las mencioné como ejemplo, ¿cierto? La Klebsiella, que invaden uno o ambos riñones a la vez. Entonces, eso complicaría la cosa. Cuando solamente se ve comprometido uno de los riñones, pues igual sigue siendo grave porque hay una infección y hay que tratarla, pero no tan grave como cuando el compromiso es de ambos riñones. Cuando el compromiso es de los dos riñones, la cosa se pone un poquito más complicada, más compleja. Síntomas: fiebre muy alta, escalofríos con sudoración intensa, dolor en la región lumbar, náuseas y vómitos secundarios a un proceso infeccioso, sepsis, infección generalizada. Entonces, claro, la sepsis es cuando la infección, una vez que ya está en el riñón, coge los vasos sanguíneos y se nos va para todo lado. Entonces nos puede afectar el corazón, el cerebro, los pulmones, nos puede generar una enfermedad, o eso se le llama una respuesta inflamatoria sistémica. O sea, coge varios sistemas y varios órganos y nos los infecta. ¿Listo? Entonces, complicado el tema. Escalofríos y sudoración. A eso se le llama diaforesis. Diaforesis. A la sudoración. Dolor en región lumbar. Entonces es una lumbalgia. Náuseas y vómitos. Términos que de pronto vamos a encontrar. Entonces decimos que el paciente presenta una elevación de su temperatura, con una presencia de fiebre, con una diaforesis importante y con una lumbalgia, que es el mismo dolor lumbar. Y entonces ustedes se ponen más gomosos y dicen que tienen una lumbalgia paravertebral, lumbar, bilateral, de predominio derecho. ¿Sí? Lumbalgia paravertebral, de predominio derecho. Náuseas y vómito, entonces la emesis es el término para definir el vómito. Una persona con vómito tiene una emesis, ¿cierto? Listo. La misma pielonefritis. En el caso de su fase aguda, vamos a tener un riñón con numerosos puntos blanquecinos que corresponden a microfocos supurados en la corteza renal. ¿Qué significan microfocos supurados? Como si tuviéramos abscesos en el riñón. ¿Sí? Entonces esos punticos es como si fueran punticos de pus, así como si tuviéramos, fíjense los puntos de pus, es como si fuera una infección, como cuando hablamos de las amígdalas que les salen esas placas blancas, igual en el riñón, con la diferencia que estas no las podemos ver, pero ahí están, miren, tienen puntos de pus blancos, contaminación bacteriana, gravísimo. ¿Listo? Bien. En la fase aguda. Entonces son colonias bacterianas en el polo vascular glomerular y una destrucción del tejido renal. Claro, las bacterias lo que hacen es comerse el tejido bueno para favorecer sus cultivos. Entonces, tener una infección bacteriana en el riñón es algo complejo. Síndrome nefrótico.
Uy, Dios, me frío. Bueno, ya habíamos hablado de la nefrosis, que dijimos que era la presencia de proteínas en la orina, ¿recuerdan? De hinchazón y otras cosas. En el síndrome nefrótico pues, se caracteriza por un daño en la membrana basal del glomérulo. ¿Dónde se encuentra el glomérulo? Es la parte inicial de la nefrona, donde se empieza a hacer todo lo que tiene que ver con la filtración de sustancias de desecho. ¿Y aquí qué pasa? El glomérulo está dañado y deja escapar las proteínas. Lo mismo, proteínas. Síntomas. Un edema o una inflamación que se localiza en los párpados de nuestros ojos, en nuestros tobillos, en la cara, etc. Ese es el edema localizado. Entonces, localizado porque hay partes específicas del cuerpo que se inflaman. Pero también tenemos un edema generalizado. Entonces, ese ya incluye el abdomen, el tórax y las extremidades. Apariencia espumosa de la orina, lo habíamos dicho. Recuerden que la espuma en la orina o una orina muy espumosa es característica de que está filtrando proteínas. Aumento de peso por detención de los líquidos. Inapetencia e hipertensión. Los mismos síntomas que vimos en la nefrosis, pues es un síndrome nefrótico. ¿Podríamos decir que la nefrosis o el síndrome nefrótico es lo mismo? Sí. Lo que pasa es que cuando decimos síndrome es como acumulación de varios síntomas. Entonces, para que se nos dé un síndrome, debe cumplir con ciertos síntomas específicos. En este caso, el síndrome nefrótico es inflamación, filtración de proteínas, la orina espumosa y lo mismo del otro. Nos aumentamos de peso, nos hinchamos de líquido, no nos dan ganas de comer y se nos sube la presión arterial. Entonces, fíjense cómo son unas manos edematizadas. Esto es una paciente de 93 años. ¿Sí? ¿Y por qué no se le ve ninguna arruga? Pues porque está llena de líquido. Y el líquido se infla como si fuera una bolsa. Y las arrugas propias de la edad o de los 93 años no las están viendo ustedes acá. ¿Sí? Entonces acá no tenemos, se le ven sus lunares, sus manchas propias del envejecimiento, pero las arrugas de la piel, que podríamos decir que se trata de una paciente de 93 años, están perdidas porque está inflamada. ¿Listo? Un edema palpebral es una inflamación de los párpados, fíjense cómo se hacen esas bolsas de agua, ¿sí? Como una leve palidez que se observa en los labios. Síndromes nefróticos. Entonces, bueno, a nivel de la cápsula de Bowman vamos a encontrar el glomérulo, que es cuando llega una arteriola aferente y una eferente y empieza todo lo que tiene que ver con la filtración glomerular. Esta es una imagen histológica de un glomérulo. Está lesionado, consecuencia de una nefropatía diabética. Entonces, recuerden que yo lo mencioné ahorita. Nefropatía era alteración del riñón y el apellido podría ser hipertensiva, podría ser diabética, ¿recuerdan? Esta es una nefropatía diabética. Es un daño del riñón secundario a una diabetes mellitus y está generando una lesión en el glomérulo. La principal causa del síndrome nefrótico en los adultos es eso, un daño del glomérulo que puede ser por una nefropatía o diabética o hipertensiva. ¿Les estoy hablando en inglés? No, ¿cierto? Eso espero. ¿Me están entendiendo? Tranquila, si hay algo que no, me dicen, va para allá. Me dicen y no hay ningún problema. ¿Están entendiendo? Más o menos, se pierden a ratos. Mucho término nuevo. No puede ser. Bueno, vamos a hacer un glosario más adelante, a ver cómo nos va con eso. Bueno, ese era el síndrome ¿qué? Nefrótico. Ahora vamos a hablar del síndrome nefrítico. Son diferentes.
Nefrótico a nefrítico. Eso. La inflamación o alteración de los glomérulos se produce como una respuesta inmunitaria por una infección u otra enfermedad. Entonces aquí la cosa cambia un poquito. Ya vamos a tener hematuria, que es sangre en la orina. Vamos a tener el edema de los párpados, que lo teníamos en el síndrome nefrótico también. Disminución en la orina, que es oliguria o pocas cantidades. Malestar general. Aquí ya aparece la visión borrosa, somnolencia, hipertensión arterial, elevación de la urea, la creatinina y alteración de los electrolitos. La urea es una sustancia de desecho, lo mismo que el amoníaco. La creatinina es el producto de la muerte y destrucción de las células musculares. Recuerda que se los dije al principio de la clase, los músculos, unas células nuevas aparecen y las viejas mueren y producen creatinina que debe ser eliminada por el riñón. Pero cuando se eleva la creatinina en sangre es porque el riñón no está funcionando bien. Si se eleva la urea es porque el riñón no está funcionando bien. Y los electrolitos, que es el sodio, el potasio, el cloro, todos esos son marcadores importantes para determinar una alteración renal. Y este es el caso entonces del síndrome nefrítico. Siguiente. Entonces, fíjense esas petequias y esos puntos que aparecen, que son como una vasculitis, que son puntos de sangre, ¿sí? Se llaman púrpuras. En este caso es la púrpura de Schönlein-Henoch, que es una enfermedad autoinmune que nos afecta el riñón e incluye el síndrome nefrítico. Entonces hay personas que tienen la púrpura de Schönlein-Henoch y esa púrpura también nos afecta el riñón. O sea, no tiene nada que ver ni con hipertensión, no tiene nada que ver con diabetes, no tiene nada que ver con esas cosas, pero dentro de las afecciones de esa enfermedad como tal, se ve afectado nuestro riñón. Y nos aparece el síndrome nefrítico, que es inflamación de los párpados, sangre en la orina, alteración de los electrolitos, entre otros. ¿Listo? Siguiente. Bueno, esta es una imagen del glomérulo normal, o sea, aquí se ve la cápsula de Bowman, está bien encapsulado, tenemos células. Ustedes digan que sí solamente, ¿sí? Aquí está, ¿sí? Y en esta tenemos un glomérulo anormal, donde se rompen esas cadenas, las células pierden consistencia, se está perdiendo líquido y se está regando, ya no entra, sino tenemos una cantidad de pérdida de filtración de sustancias. Entonces, este es el síndrome nefrítico. Siguiente. Bueno, la glomerulonefritis. Es que son varios nombres, ¿no? Entonces, pues uno ya empieza como a decir, bueno, ya, paremos un momentico porque síndrome nefrítico, síndrome nefrótico, glomerulonefritis, pielonefritis, ureteritis y demás. Pero pues igual, ustedes se los van a ir aprendiendo usualmente. Entonces yo les digo, ¿qué es una pielonefritis? Es una enfermedad que altera el riñón y la pérdida renal y es generalmente bacteriana. Listo, 100 en 5 y pasaron todos. ¿Sí? ¿Qué es una síndrome nefrótico? Tal. Así, preguntas abiertas, solamente para que contesten eso tan sencillo. ¿Sí o no? Pero que no sea la respuesta de internet, porque pues uno se da cuenta. Sino lo que les nazca del aprendizaje de la clase. Bien,
los riñones, en el caso de la glomerulonefritis, los riñones presentan un aumento de tamaño y los glomérulos se encuentran aumentados también de tamaño. Muestran una proliferación difusa de células mesengiales con aumento de su matriz. Generalmente son debidas a problemas del sistema inmunitario. El daño de los glomérulos provoca la pérdida de sangre y de proteínas en la orina. Una cuarta parte de las personas con glomerulonefritis crónica no tienen antecedentes de enfermedades renales. Lo siguiente incrementa el riesgo de padecer esta afección. Entonces, cuando tenemos trastornos sanguíneos o linfáticos, pues nos aumenta esa posibilidad. Cuando hay una exposición a disolventes o hidrocarburos o carbohidratos, antecedentes de cáncer, infecciones por Streptococcus, virus, infecciones del corazón o abscesos. Y hay un error de orografía, ¿sí? Porque no es acceso, sino absceso con B. Pero pues, aquí ustedes lo corrigen allá en sus apuntes, ¿cierto? La presencia de un absceso, pues siempre dependiendo de, mejor dicho, la definición de absceso es acumulación de pus en cualquier parte del cuerpo. Podemos tener un absceso ontogénico, podemos tener un absceso en la piel, ¿cierto? En cualquier parte de nuestra piel, en muchas localizaciones. En la parte genital hay la probabilidad de generar pus y ese acúmulo de pus es un absceso. En la mayoría de los casos, pues los abscesos causan inflamación, hinchazón y obviamente mucho dolor. En este caso, cuando hablamos de abscesos perirrenales, peri significa alrededor y renal, pues riñón, ¿sí? Entonces, alrededor del riñón, en cualquier punto, en este caso un absceso perirrenal es una cavidad de pus alrededor de uno o de ambos riñones. Y está causado obviamente por una infección. Los abscesos siempre se forman por infección, siempre por bacterias, ¿sí? Entonces un absceso es un acúmulo de infección en algún punto del cuerpo. ¿Listo? Bien. El absceso perirrenal, además de ser una dolencia relativamente rara, presenta la indeseable cualidad de ser de diagnóstico tardío y de tener que ingresar frecuentemente a los servicios no urológicos quirúrgicos, lo cual condiciona una mortalidad muy desdenable. Una sobreestancia hospitalaria y complicaciones relacionadas con la sepsis y los procesos patológicos asociados. Entonces, una persona que esté formando un acúmulo de pus en el riñón casi nunca tiene síntomas. Sino los síntomas aparecen cuando la enfermedad está muy avanzada, porque se hace un diagnóstico tardío. Es difícil identificar eso. No tenemos el riñón nunca a la vista, tenemos que buscar exámenes que nos dejen ver ese tipo de lesiones. Esto lo vamos a leer rápidamente. Las causas. La mayoría de los abscesos perirrenales son ocasionados por infecciones urinarias que empiezan siempre en la vejiga, después diseminan quiere decir que migran, que se van, que suben o que tratan de cambiar de localización hacia los riñones. Y luego la zona alrededor de los riñones. Ahí se acumulan y se empiezan a generar el absceso. Una cirugía de las vías urinarias o del aparato reproductor
y una infección del torrente sanguíneo también pueden llevar a que se presente un absceso perirenal. El mayor factor de riesgo del absceso perirenal son los cálculos renales. Ellos bloquean el flujo de la orina y esto brinda un lugar para que se proliferen las infecciones. Las bacterias tienden a pegarse a los cálculos y los antibióticos no las pueden destruir allí. Entonces, una bacteria que se acumule alrededor de un cálculo urinario es más difícil de tratar, porque los antibióticos en ese sitio no las pueden destruir. Los cálculos se encuentran entre el 20 y el 60% de los pacientes con abscesos perirenales. Entonces, claramente hay una incidencia muy importante o una relación muy importante entre un cálculo y un absceso perirenal. Y otros factores de riesgos para esta afección incluyen pues, los que ya conocemos. La diabetes, tener las vías urinarias anormales, algún traumatismo, algún golpe y el uso de algunos medicamentos intravenosos. Síntomas: escalofrío, fiebre, dolor en el costado, que es el lado del abdomen en el cual se puede irradiar hacia la ingle o a la pierna hacia abajo, y la sudoración. Bueno, vamos a enumerar hasta aquí. Bueno, los exámenes casi siempre son los mismos para las infecciones urinarias. Mejor dicho, si uno tiene una afección en el riñón y quiere revisarla, entonces tenemos varias posibilidades. Un cultivo de la sangre, una tomografía computarizada del abdomen, una ecografía del abdomen, un uroanálisis o una prueba o parcial de orina normal y un cultivo de la orina. Todo esto deberíamos usarlo siempre que tengamos alguna sospecha de una enfermedad de las vías urinarias. Son unas herramientas importantes y nos aportan muchísimos datos, nos orientan hacia el diagnóstico. Y cuando nosotros tenemos un diagnóstico, pues podemos hacer un tratamiento. El problema es cuando no hay claridad en los diagnósticos, entonces uno se puede bloquear un poco en el tratamiento. Hasta acá entonces hemos hablado de varias entidades. La nefrosis, las infecciones del tracto urinario, que incluyen cistitis, uretritis, ureteritis, pielonefritis. Hemos hablado del síndrome nefrótico, hemos hablado del síndrome nefrítico, hemos hablado de los cálculos urinarios, hemos hablado de la insuficiencia renal crónica y hemos hablado de la glomerulonefritis. ¿Cierto? Bien. El cáncer de vejiga. Se produce cuando se desarrollan células cancerosas en los tejidos que forman la vejiga. La neoplasia o neoformación maligna es el cáncer más frecuente del aparato urinario. Es más frecuente inclusive que el cáncer del riñón. Entonces, en las vías urinarias, el cáncer más frecuente es el cáncer de la vejiga. Aquí tenemos la representación gráfica de cómo sería esa formación. Recuerden que el cáncer son células o son mutaciones. Una célula que es normal hace una mutación y el problema es que esa célula que mutó y que adquirió unas características morfológicas tiene la capacidad de reproducirse. Entonces se va a multiplicar y se va a multiplicar tantas veces para formar una lesión importante. Síntomas. La mayoría de los cánceres de vejiga debutan con hematuria. Entonces, uno de los signos o síntomas importantes es la presencia de sangre en la orina.
que suele acompañarse de molestias al orinar, o sea, una disuria. Y si a mí a mi consulta me llega una paciente y me dice, doctor, tengo sangre en la orina y aparte tengo ardor al orinar, pues generalmente el médico con ese par de informaciones nunca va a pensar en un cáncer, ¿cierto? Si a mí me llega a consulta un paciente y me dice la orina tiene algo de sangre y me arde al orinar, yo como médico lo interpreto como una infección de vías urinarias. Entonces le digo, tómate estos antibióticos y ya. Pero pues claramente no va a mejorar, porque lo que genera el sangrado en la orina y el ardor no es una infección, sino es un cáncer. Entonces toca ir un poco más allá. Debe haber otras alteraciones como la pérdida de peso, la inapetencia. Dentro de los tratamientos está la cirugía, las terapias o inmunoterapias, la quimioterapia y la radioterapia. Siguiente. Poliuria y nicturia. Poliuria es el aumento de la producción de orina y la nicturia es el aumento en la frecuencia de ir al baño durante la noche. ¿Listo? Entonces, también llamada baja capacidad nocturna de la vejiga o la poliuria nocturna. Es una enfermedad por la que te despiertas durante la noche y tienes que ir a orinar. Es común a medida que nosotros envejecemos, tanto en hombres como en mujeres. En hombres es un poco más acentuado por la inflamación normal de la próstata después de cierta edad de la vida, ¿cierto? Entonces, poliuria y nicturia. Entonces, pregunta de examen. El aumento de la frecuencia de la orina durante la noche se conoce como nicturia. Nicturia. La poliuria es el aumento no en la frecuencia, sino en la cantidad de orina. ¿Listo? Están como cansados. Poliuria nocturna. Bueno, vamos a hablar rápidamente de esto. Inflamación de las extremidades inferiores. Problemas y afecciones del sueño. Cuando tenemos apneas obstructivas del sueño, algunas personas sufren de eso, que roncan mucho de noche, sienten que se ahogan. Se llaman apneas del sueño. Ciertos medicamentos, incluyendo los diuréticos, claro, si uno toma píldoras para eliminar agua, ¿sí? Pues nos va a aumentar la frecuencia de ir a eliminar la orina. Beber demasiado líquido antes de irse a la cama, especialmente café, bebidas con cafeína, alcohol y algunas bebidas gaseosas también. Entonces, tomar mucho líquido antes de irnos a acostar, pues obviamente nos va a generar esa necesidad de eliminar la orina. Causas de una baja capacidad nocturna de la vejiga. Entonces, obstrucción de la vejiga, una vejiga hiperactiva, infección de la vejiga o infección recurrente del tracto urinario, inflamación de la vejiga o hinchazón, cistitis intersticial, que es un dolor de la vejiga, cáncer de vejiga como tal. El aumento benigno de la próstata, conocido como hiperplasia prostática benigna, obviamente en hombres. Un crecimiento no cancerígeno de la próstata que obstruye el flujo de la orina. La mayoría de los hombres, después de cierta época de la vida, van a tener un aumento o un crecimiento que es benigno, que no es cancerígeno, pero que en algunas oportunidades puede tornarse maligno, malignizarse y convertirse en un cáncer. Bueno.
ya lo habíamos dicho, cuando tomamos grandes cantidades de líquido, cuando tenemos una diabetes que no tratemos, diabetes gestacional, diabetes insípida, que ocurren en algunas condiciones, la gestacional obviamente durante el embarazo, eso nos va a aumentar la producción de la orina en la noche. Siguiente. Bien, ya casi terminamos. Esta es muy importante mencionarla, la uretritis, porque se considera casi una enfermedad de transmisión sexual. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, es la inflamación e irritación de la uretra, que puede durar semanas o meses. La uretra es básicamente el conducto por el que discurre la orina desde la vejiga hacia el exterior, ¿cierto? Entonces, esa es la uretra. De la vejiga hacia afuera, ese conductico es la uretra. En el hombre lo mismo. Desde la vejiga hasta que abandona el cuerpo es la uretra. Obviamente, como les mencionaba, la diferencia en cuanto al hombre y la mujer es solamente de la longitud y el tamaño. Fíjense entonces que es la aparición de un exudado mucopurulento, asociado a ardor al orinar o a dolor, y un prurito en el meato urinario. Prurito es sinónimo de rasquiña o piquiña o picazón, ¿cierto? Entonces la picazón en el orificio de salida de la orina acompañada de un exudado o una secreción, ¿sí? ¿Cómo se llama el orificio de salida de la uretra? Se llama el meato urinario, tanto en hombres como en mujeres, ¿sí? En la mujer también se llama meato urinario. La mayoría son producidas por infecciones de transmisión sexual. Entonces acá está el gonococo, sobre todo, sí, la muy conocida gonorrea o gonococo que la causa, sí, o blenorrea. Entonces, bueno, blenorrea, bien. Uretritis gonocócica, generada por el gonococo, que es el mismo causante de la gonorrea como tal, que es una infección de transmisión sexual. Es la más conocida. Síntomas: exudado uretral abundante, purulento y disuria. Entonces es esa salida de pus o de secreción que vimos en la imagen anterior. Casi siempre es de predominio matinal, o sea, en la mañana. Y puede que durante el resto del día ya no vuelva a aparecer. ¿Por qué? Porque la orina lo barre después de que genera su primera micción. El paciente se levanta y ve el color amarillo, ¿sí? Y cada que se hace presión, pues va a haber esa secreción. Pero cuando va al baño y elimina la orina, va a mejorar. Ya no se va a ver, pero ahí está, ¿sí? La mayoría o la mayor parte de los casos son sintomáticos. Ese es un buen punto. Quiere decir que generan y presentan la picazón, el ardor y la secreción, lo que los hace consultar. Esta claramente es una enfermedad de transmisión sexual por el Neisseria gonorrhoeae, así se llama la bacteria. Penetra por endocitosis, localizándose al interior del citoplasma. Entonces ingresa a las células y genera la infección. Es una enfermedad de transmisión sexual. Este cristiano claramente va a infectar a todo el que tenga contacto sexual con él si no se utiliza una protección adecuada, ¿sí? Esa secreción requiere un tratamiento, ¿sí? Antes se utilizaban mucho la penicilina para eso. Ahora hay medicamentos un poco mejores como la espectinomicina, que digamos que con una sola dosis casi que lo podría controlar. Pero hay que tenerlo pendiente. Manifestaciones en el hombre, pues ese exudado uretral purulento abundante y la disuria. Y en la mujer, leucorrea. ¿Qué significa leucorrea? Rápidamente, ¿quién se sacó un 5? Estoy regalando 5. Leucorrea. ¿No? Bueno, se acabó el tiempo. 5,
4, 3, 2, 1. No abrió el Google, no alcanzaron. Bueno, leucorrea es flujo o secreción blanca. Leuco significa blanco y rea, secreción blanca o flujo blanquecino. Entonces, cuando ustedes tengan un flujo blanco, pues pueden referirse a él como una leucorrea. Aunque suena como feo, ¿no? Pero bueno. Disuria y prurito. Disuria, ¿qué es una disuria? Dolor al orinar. Ay, gracias, pero no, ya no estoy regalando 5. ¿Y prurito? Comezón. Eso. Rasquiña, comezón, picazón o prurito, que suena más bonito. Ese sí suena bonito. Bien. La uretritis también puede que no sea gonocócica. En este caso ya no hay una infección por el Neisseria gonorrhoeae, sino tiene otras connotaciones como la clamidia trachomatis, el uriplasma urealicitincum y el micoplasma genitalium. Estos son otros agentes que pueden generar una uretritis, diferentes al gonococo. Elevada frecuencia, manifestaciones clínicas, la secreción, el exudado. Entonces, bueno, la ventaja es que en este caso o en este grupo de enfermedades siempre vamos a encontrar la presencia de secreciones por la uretra. Perfecto. Bueno, bien, aquí ya para terminar vamos a hablar de estos síntomas o de esta palabra enuresis, que proviene del griego, que en su origen significa orinar y que se define como la emisión de la orina reiterada, voluntaria o involuntaria en la ropa de cama en periodos del desarrollo en los que el control de la vejiga debió haberse establecido. Mejor dicho, lo que uno espera es que un niño a partir de los 2 años controle sus esfínteres y esos niños sepan que la orina pues, se hace inicialmente en el vaso que uno les consigue y después en el baño común y corriente. Pero son esos niños que a los 5 años de edad o 6 aún siguen haciendo orina durante el sueño en la cama. ¿Sí? Cuando se supone que ya estamos en unos tiempos en que el control de la vejiga debió haberse establecido. A eso le denominan enuresis, los niños en la cama que se orinan, que también pasa en algunos adultos más jóvenes. Ya en los pacientes ancianos ya no se llama así, ya eso ya tiene otro nombre, ya es una incontinencia y es otro tipo de situaciones. Bien. Bueno, esto vamos a dejarlo aquí, síntomas de aneresis meditada que superan las causas. El diagnóstico se puede presentar en neurosis orgánica como resultado de cistitis. Niños que tengan infecciones urinarias repetidas o de la diabetes, pues pueden hacer una enuresis sin que sea culpa de ellos la presencia de orina. O sea, ya tienen, es una enfermedad base. Esta enuresis finaliza cuando es curado el proceso infeccioso. Entonces, si manejamos la infección o controlamos la diabetes, pues también se controla ese síntoma de enuresis. Hay otras patologías como las convulsiones por fiebre, la epilepsia, donde suelen ocurrir episodios de enuresis. Es más bien como una relajación de los esfínteres en pacientes que tienen convulsiones. Entonces, muchas veces han visto que una convulsión fuerte, el paciente, aparte de tener sus movimientos tónico-clónicos, pueden relajar esfínteres y terminan espontáneamente eliminando su orina. Bien. Y por último, el cáncer de próstata, muy común en los hombres. Ese órgano glandular del sistema reproductor masculino denominado la próstata. Las células mutan, recuerden que el cáncer siempre es una mutación, y comienzan a multiplicarse de forma descontrolada. Es el segundo tipo de cáncer más común en los hombres, pero en muchos de ellos se presenta sin síntomas. Entonces, frecuentemente se desarrolla en hombres mayores de 50 años, por lo cual existen esos programas de promoción y prevención donde le dicen al hombre que
asista a su chequeo médico después de los 50, que se haga sus exámenes de próstata, porque la posibilidad de padecer esta enfermedad es muy alta. Una próstata normal, ¿sí? Y una próstata con cáncer. Son pacientes que hacen que la orina que está aquí no pueda salir, porque precisamente el conducto urinario atraviesa la próstata. El conducto urinario que sale de la vejiga atraviesa a esta altura la próstata, y cuando la próstata se aumenta con cáncer, se obstruye y prácticamente la vejiga no tiene por dónde eliminar. Y ahí es cuando pasamos las sondas y ese tipo de dispositivos médicos para eso. Ya va. Entonces fíjense cómo se ve una vejiga que esté dilatada, llena. ¿Sí? Aquí se ve el globo vesical pleno. Es un paciente que está acumulando su orina acá, ¿sí? Y necesita pasarle una sonda. La capacidad de nuestra vejiga dijimos que era hasta 2 litros de líquido de almacenamiento, pero en estos casos se vuelve muy doloroso. Fíjense que la próstata aquí está normal y aquí aumentada, pues lo que hace, resulta que la próstata no se aumenta hacia afuera, sino se aumenta hacia adentro. Quiere decir que el crecimiento de la próstata uno esperaría que fuera hacia acá y hacia acá, pero resulta que lo que hace es aumentarse como hacia adentro y por eso tapa la vía urinaria. Disminuye el calibre de la luz. Bien, muchachos. Hasta aquí vamos a dejar el tema de enfermedades de la vía urinaria. Por favor, me dicen si hasta acá hay alguna duda. Vamos a detener aquí la grabación. Bien.